A ver, si uno mira la historia humana como desde muy lejos, pues parece una historia de éxito increíble, ¿no? O sea, somos miles de millones, hemos llegado a todos los rincones del planeta y bueno, muchos vivimos hoy con unas comodidades que ni los reyes de la Edad Media podían soñar. Sí, es una imagen potente. Pero claro, luego te acercas un poco y ves las sombras, ¿verdad? Desigualdades que claman al cielo, un planeta que ya no puede más. ¿Cómo, cómo se reconcilian esas dos caras? Pues hoy vamos a intentar precisamente eso. Vamos a hacer un viaje, un análisis profundo de la historia económica de la humanidad, pero a muy, muy largo plazo. Queremos entender cómo hemos llegado hasta aquí, qué ha impulsado el avance y también qué nos ha frenado durante tanto, tanto tiempo. Exacto. Y para guiarnos vamos a usar materiales académicos, ¿eh? Apuntes, audios de clase, de un curso universitario de Historia Económica Mundial. La idea es extraer las claves, los conceptos fundamentales de esta disciplina y entender esas grandes transformaciones que nos han traído hasta hoy. Entendido. Pues manos a la obra entonces. Vamos a meternos a fondo para ver qué es esto de la historia económica. Cómo intentamos medir algo como el progreso, que ya veremos que es complicado, ¿eh? ¿Cuáles fueron esos momentos clave, los puntos de inflexión? Y sobre todo, ¿por qué parece que durante la mayor parte del tiempo estuvimos como atrapados, ¿no? En un ciclo de tener más gente, pero no necesariamente de vivir mejor. Los apuntes que mencionas dicen que la historia económica es como una disciplina híbrida, que está ahí entre la historia y la economía. Suena interesante, pero eso, ¿cómo funciona en la práctica? ¿Son como dos mundos que chocan o que se ayudan? Pues mira, se complementan, aunque no siempre sin tensión, ¿eh? Piensa que la historia, digamos, más tradicional, prefiere el detalle, el caso concreto, el documento de archivo. Desconfía un poco de las generalizaciones muy amplias. Vale. La economía, en cambio, busca patrones, busca modelos, busca números. A veces, claro, a costa de simplificar un poco esa riqueza del detalle histórico que tanto le gusta al historiador. Entiendo. La historia económica intenta pues juntar lo mejor de los dos enfoques. Quiere usar las herramientas de análisis económico, los modelos, para entender los procesos históricos a gran escala, pero sin perder de vista el contexto, la especificidad de cada momento. Su objetivo no es solo describir qué pasó, por ejemplo, que hubo una revolución industrial. Eso sería más propio de la historia general. Quiere ir más allá y entender por qué pasó. Ajá. ¿Y por qué pasó, por ejemplo, en Inglaterra en el siglo XVIII y no en otro sitio o en otro momento? Busca identificar causas y efectos, relaciones. Y para eso, claro, se suelen usar modelos. Imagina que quieres explicar por qué unos países hoy son mucho más ricos que otros. Esa sería tu variable dependiente, lo que quieres explicar. La riqueza, ¿vale? Exacto. Y luego buscas las posibles causas, las variables independientes. Son las instituciones, la geografía, la cultura, la tecnología disponible, las políticas económicas. Claro, pueden ser muchas cosas. Muchas. Y ahí está el gran problema metodológico en historia económica, que en la historia casi todo afecta a todo. Las instituciones influyen en la tecnología, pero la tecnología también puede cambiar las instituciones, y ambas cosas afectan a la cultura, y la geografía condiciona todo. Uf, un lío. Se llama endogeneidad, técnicamente. Es esa interconexión tan compleja que hace muy difícil aislar una única causa y decir, ajá, es por esto. Y eso explica, claro, muchos de los debates intensos que hay entre los historiadores económicos. Cada uno puede enfatizar un factor distinto. Entendido. O sea que describir es importante, pero el gran reto es explicar el porqué. Vale. Si queremos hablar de crecimiento, de riqueza, necesitamos medirlo de alguna forma. Y ahí es donde entra el famoso PIB, ¿no? El Producto Interior Bruto. Lo oímos en las noticias constantemente. Pero, ¿qué mide realmente? Porque los apuntes son bastante críticos. Señalan que tiene muchos agujeros. Muchísimos. A ver, el PIB por definición es el valor monetario, en euros, dólares, lo que sea, de todos los bienes y servicios finales. Finales porque finales. Para no contar las cosas dos veces. Si cuentas el valor del coche y también el valor del acero que se usó para hacerlo, estás inflando la cifra. Por eso se usa el concepto de valor añadido, lo que cada empresa añade al producto en su fase. Sumas todos esos valores añadidos y tienes el PIB. Vale. Y mide lo que se produce y se vende legalmente en un mercado durante un periodo, normalmente un año o un trimestre. Es la métrica estándar, la más usada, sí. Pero es como parcial, como una foto muy, muy parcial de la realidad económica y social. ¿Por qué parcial? ¿Qué se le escapa? Pues, un montón de cosas. Primero,
Todo lo que se produce o hace fuera del mercado formal no cuenta. El trabajo doméstico, cuidar de los hijos o de mayores, el autoconsumo en el campo, el voluntariado, toda la economía sumergida. Claro, que en algunas épocas o sociedades puede ser enorme. Al PIB le da igual qué se produce. Un euro gastado en construir un hospital cuenta lo mismo que un euro gastado en fabricar armamento. No distingue entre actividades que aumentan el bienestar y las que no, o incluso las que lo reducen. Ostras, eso es importante. Y tercero, ignora bienes fundamentales que no tienen precio de mercado, como la calidad del medio ambiente, la cohesión social, el tiempo libre. Pero curiosamente sí que cuenta algunos gastos que llamamos defensivos. Defensivos. Sí, gastos que hacemos para protegernos de males o problemas. Por ejemplo, si aumenta la delincuencia y ponemos más alarmas o contratamos más policía, eso suma al PIB. Si hay más contaminación y gastamos en médicos, suma al PIB. Pero en realidad, esos gastos indican que estamos peor, no mejor. Vaya, qué paradoja. Y la lista sigue, ¿eh? No dice nada de cómo se trabaja, de las condiciones laborales. Puedes tener un PIB alto con explotación laboral. No resta el daño ambiental. Si una fábrica contamina un río, el PIB no lo descuenta, pero si luego gastamos dinero en limpiarlo, eso sí suma al PIB. Increíble. Y quizá lo más importante hoy en día, el PIB es una media. El PIB per cápita es el PIB total dividido por la población. Pero eso no nos dice nada sobre cómo se reparte esa riqueza. Puedes tener un país con un PIB per cápita altísimo, pero con una desigualdad brutal. Entendido. O sea que es una herramienta. Bueno, es la que tenemos, pero hay que cogerla con pinzas. Y sobre todo si intentamos mirar hacia atrás en el tiempo, ¿no? Con pocos datos, bienes que ni existían. Eso es un desafío metodológico gigantesco. Comparar el PIB de España hoy con el de la España de Felipe II o incluso comparar el PIB de Estados Unidos y la India hoy. Es complicadísimo. Hay que ajustar por la inflación, por los cambios en la calidad de los productos, por los productos nuevos que aparecen. Y por el coste de la vida diferente en cada sitio, supongo. Exacto. Para eso se usa la paridad de poder adquisitivo, la PPA. Intenta medir cuánto puedes comprar con la misma cantidad de dinero en distintos países. Es un intento de hacer las comparaciones más justas, pero siempre hay un margen de error y de debate metodológico enorme. Vale, dejamos el PIB ahí, con sus luces y sobre todo sus sombras. Hablemos del crecimiento en sí. Crecer económicamente. ¿Es simplemente usar más recursos? ¿Poner a más gente a trabajar? ¿Comprar más máquinas? ¿Cultivar más tierra? ¿O hay algo más? Aquí los apuntes introducen una distinción clave. Sí, fundamental. A ver, hay dos formas básicas de que una economía produzca más. Una es lo que llamamos crecimiento extensivo. Es, básicamente, usar más factores de producción. Metes más trabajo, L, más capital, K, más tierra o recursos naturales, T. Y obtienes más producción, I. Si doblas los factores, pues más o menos duplicas la producción. Es como crecer a lo ancho. ¿Vale? ¿Más de lo mismo? Eso es. Pero la clave del progreso económico a largo plazo, lo que realmente marca la diferencia es el crecimiento intensivo. ¿Y eso qué es? Es conseguir producir más o producir cosas mejores con la misma cantidad de factores, trabajo, capital, tierra o incluso con menos. Es decir, ser más eficientes, más productivos. Y aquí es donde entra el concepto estrella de esta parte, que es la productividad total de los factores, la PTF. PTF, suena importante. Lo es crucial. A ver, la PTF es en cierto modo la parte del crecimiento de la producción que no podemos explicar simplemente por haber aumentado la cantidad de trabajo o la cantidad de capital que usamos. ¿Cómo que no se puede explicar? Bueno, imagina que la producción de un país crece un 3%. Y calculamos que, por haber más trabajadores y más máquinas, debería haber crecido solo un 1,5%. ¿De dónde sale el otro 1,5%? Ese extra, ese 1,5% que no se debe a más factores, sino a usarlos mejor, eso es la PTF. Por eso a veces se le llama el residuo de Solow, por Robert Solow, el economista que lo estudió. Es lo que sobra en la contabilidad del crecimiento después de haber contado el aumento de los factores visibles. Vale. ¿Y qué es esa magia? ¿De dónde sale esa mejora de eficiencia? Pues puede venir de muchas fuentes. La más obvia es la mejora tecnológica. Nuevas máquinas, nuevos procesos, inventos.
Pero también cuenta la mejor organización del trabajo, una mano de obra mejor formada y con más conocimientos, mejoras en las instituciones que regulan la economía, infraestructuras más eficientes. En resumen, todo aquello que nos permite hacer más con lo mismo, o lo mismo con menos. Es la eficiencia en sentido amplio. Ostras, eso sí que parece la clave. O sea que no basta con acumular capital, con invertir y ahorrar más y más. La clave es volverse más listos, más eficientes con lo que ya tenemos. Exactamente. Y este fue un descubrimiento, o más bien una constatación empírica, muy importante en economía del desarrollo. Durante mucho tiempo, sobre todo después de la Segunda Guerra Mundial, se pensó que la clave para que los países pobres salieran de la pobreza era simplemente acumular capital, invertir en fábricas, en infraestructuras. Ajá, la idea de inyectar capital. Eso es. Pero economistas como William Easterly, por ejemplo, han sido muy críticos con muchas políticas de ayuda al desarrollo que se centraron exclusivamente en eso. Argumentan que se olvidaron de lo más importante: crear las condiciones para que aumentara la eficiencia, la PTF. De nada sirve tener muchas fábricas si no se saben gestionar bien, si no hay trabajadores cualificados, si las instituciones no funcionan, si no hay incentivos para innovar. Entiendo. Y esto conecta con las ideas de los economistas clásicos. Totalmente. De hecho, las ideas fundamentales ya estaban ahí. Piensa en Adam Smith en el siglo XVIII. Él ya decía que la fuente de la riqueza de las naciones era la división del trabajo y la especialización, que aumentaban la habilidad de los trabajadores y ahorraban tiempo. Eso es pura mejora de eficiencia, de PTF. El comercio, al permitir mayor especialización, impulsa este crecimiento que llamamos smithiano. Vale, Smith y la eficiencia por especialización. Luego tienes a Joseph Schumpeter, ya en el siglo XX, que puso el foco en la innovación como motor del capitalismo. La destrucción creativa, nuevas tecnologías, nuevos productos, nuevas formas de organización que desplazan a las viejas. Ese es el crecimiento schumpeteriano, basado en saltos tecnológicos y empresariales que revolucionan la PTF. Innovación como motor. Y más recientemente tienes análisis históricos que buscan explicar por qué la PTF despegó en ciertos lugares y momentos. Por ejemplo, la tesis de Robert Allen sobre la revolución industrial en Inglaterra. Él argumenta que allí se dio una combinación única de salarios relativamente altos y energía carbón muy barata. Salarios altos. ¿Eso no es malo para las empresas? A corto plazo, sí. Pero Allen dice que precisamente porque la mano de obra era cara, los empresarios tenían un incentivo enorme para inventar y adoptar máquinas que ahorraran trabajo, aunque fueran caras de construir. Y como la energía era barata, podían permitirse usar esas máquinas intensivamente. Esa combinación de precios relativos habría sido el motor clave de la innovación tecnológica y del despegue de la PTF en Inglaterra. ¡Qué interesante! O sea, los propios precios te empujan a innovar. Exacto. Es una explicación basada en incentivos económicos. Luego hay otros factores importantes, claro. Las instituciones, derechos de propiedad, patentes, la geografía, el acceso a mercados, las políticas del gobierno. La PTF es el resultado de una combinación compleja de factores. Fascinante. Si ahora damos un salto enorme hacia atrás y miramos la historia de la humanidad completa, a muy largo plazo, ¿cuáles serían esos momentos de vuelco total? Esas grandes revoluciones que cambiaron por completo las reglas del juego económico y demográfico. Pues los materiales que manejamos, y es un consenso bastante amplio en historia económica, identifican dos transformaciones absolutamente fundamentales, dos puntos de inflexión radicales. Dos. La primera es la revolución neolítica. Ocurrió hace unos 12.000 años más o menos, en distintas partes del mundo de forma independiente, aunque empezó en el Creciente Fértil. Es el momento en que los humanos empezamos a domesticar plantas y animales. Nace la agricultura y la ganadería. La base de todo lo que vino después, casi. En gran medida, fue lo que permitió que la población mundial superara por primera vez, se cree, la barrera del 1.000.000 de personas. Antes, como cazadores-recolectores, éramos muchos menos. Ahora bien, aunque la población pudo empezar a crecer, lo hizo de forma lentísima durante los siguientes milenios, y el nivel de vida medio apenas mejoró. Vale, neolítico, primer gran salto, pero con crecimiento lento después. ¿Y la segunda? La segunda es mucho más reciente y sus efectos son los que vivimos hoy. Es la revolución industrial. Empezó en Gran Bretaña en la segunda mitad del siglo XVIII y luego se difundió. Aquí sí que se rompe totalmente la dinámica anterior.
¿En qué sentido se rompe? En dos sentidos clave. Primero, la población mundial empieza a crecer a un ritmo exponencial, nunca antes visto. Si ves un gráfico de la población mundial a largo plazo, es una línea casi plana durante milenios y de repente en los últimos 200-250 años, ¡pam!, se dispara hacia arriba casi en vertical. Los apuntes mencionan el gráfico 1.2, que si se usa una escala logarítmica se ve mejor el cambio de pendiente. Un crecimiento explosivo. Explosivo. Pasamos de menos de 1.000 millones de habitantes hacia 1.800 a casi 8.000 millones hoy. Y segundo, por primera vez en la historia de forma sostenida, el nivel de vida medio, lo que medimos aproximadamente con el PIB per cápita, también empieza a crecer de forma significativa y continua en algunas partes del mundo. Se escapa de ese estancamiento milenario. O sea, más gente y, al menos en promedio en algunos sitios, gente que vive mejor materialmente. Eso es el inicio del llamado crecimiento económico moderno. Los dos regiones, neolítica e industrial. ¿Y hay algún hilo conductor entre ellas? ¿Algo que explique esos saltos tan bestias? Sí, lo hay. Y es la energía. Ambas revoluciones supusieron un salto cualitativo y cuantitativo gigantesco en la cantidad y el tipo de energía que la sociedad humana era capaz de controlar y utilizar para sus fines. ¿Energía? ¿Cómo? Piensa en el Neolítico. La agricultura y la ganadería son, en esencia, formas mucho más eficientes de capturar la energía del sol y convertirla en alimento útil para los humanos. Antes, como cazadores-recolectores, dependíamos de lo que la naturaleza nos ofrecía directamente. Al domesticar plantas y animales, creamos una especie de conversores energéticos vivos y controlados por nosotros. Gestionamos la fotosíntesis a nuestro favor, digamos. Pasamos de una economía depredadora de energía a una productora. Vale. Controlamos mejor la energía solar para comer. Eso es, la revolución industrial fue otro salto energético, pero de naturaleza distinta. Aquí la clave fue el acceso a enormes cantidades de energía acumulada durante millones de años bajo tierra. Los combustibles fósiles. Primero el carbón, luego el petróleo y el gas natural. La energía del subsuelo. Exacto. Y no solo el acceso a la fuente, sino también el desarrollo de tecnologías capaces de convertir esa energía en trabajo útil. La máquina de vapor, el motor de combustión interna, la electricidad. La cantidad de energía disponible por persona se multiplicó por órdenes de magnitud respecto a la era preindustrial, donde dependíamos básicamente de la fuerza humana, animal, el viento y el agua. Energía solar gestionada en el neolítico, energía fósil masiva en la industrial. ¿Entendido? Y este segundo salto energético, el de la revolución industrial, es el que está detrás de otro fenómeno clave que también mencionan los apuntes con referencia al gráfico 1.4, la gran divergencia. La gran divergencia. ¿Qué diverge? Divergen los caminos económicos de las distintas regiones del mundo. Es esa brecha económica enorme que se abre a partir del siglo XIX entre los países que se industrializan primero, básicamente Europa Occidental y sus retoños como Estados Unidos, Canadá, Australia y el resto del mundo, Asia, África, América Latina, que se quedan rezagados o incluso ven empeorar su situación relativa. O sea, la desigualdad entre países. Exacto. Gran parte de la desigualdad global que observamos hoy, esa diferencia brutal de renta per cápita entre, digamos, Suiza y Chad, tiene sus raíces históricas en este proceso de industrialización desigual que llamamos la gran divergencia. Unos países despegaron y otros no, o lo hicieron mucho más tarde y de forma más limitada. Entender por qué ocurrió esa divergencia es una de las grandes preguntas de la historia económica. Volvamos entonces a esa primera gran revolución, la neolítica. Siempre nos la han contado como el gran paso adelante de la humanidad, ¿no? Inventamos la agricultura, que listos, más comida, más seguridad, nos pudimos asentar, construir ciudades, desarrollar la escritura, el arte. ¿Fue realmente tan idílico como suena? Pues esa es la visión, digamos, tradicional, la que popularizó gente como el arqueólogo V. Gordon Childe. La idea es: hubo una innovación clave, la domesticación, en ciertos focos, como el creciente fértil, hacia el 8000 a.C. Esa innovación trajo ventajas claras, más comida, sedentarismo, y por eso se difundió por el mundo, permitiendo el crecimiento de la población y el surgimiento de las civilizaciones. Suena lógico, ¿verdad? Sí, parece la historia estándar. Pero
Las investigaciones más recientes, de arqueólogos, antropólogos, historiadores económicos, pintan un cuadro bastante más complejo y, la verdad, mucho menos optimista sobre las ventajas iniciales de la agricultura. ¿Ah, sí? ¿Qué problemas le ven? Pues mira, autores como Jared Diamond o Esther Boserup o el propio Robert Allen que mencionamos antes señalan varias cosas. Primero, para los primeros agricultores, la dieta solía ser bastante peor que la de los cazadores-recolectores, menos variada, más dependiente de unos pocos cereales básicos, trigo, arroz, maíz, y a menudo deficiente en proteínas y vitaminas. Vaya, comer peor. Segundo, el trabajo agrícola era, por lo general, mucho más duro, monótono y exigía más horas que la caza y la recolección, que podían ser más esporádicas. Tercero, vivir hacinados en aldeas y rodeados de animales domesticados nos expuso a un montón de nuevas enfermedades, epidemias, zoonosis. Más trabajo, peor salud. No suena bien. Cuarto, depender de 1 o 2 cosechas al año aumentaba enormemente el riesgo de hambrunas si venía una sequía, una plaga. Los cazadores-recolectores tenían más opciones si fallaba una fuente de alimento. Y quinto, el sedentarismo forzoso, atado a la tierra. ¿Y dices que hay evidencia de esto? Sí, análisis de esqueletos de poblaciones preagrícolas y agrícolas tempranas a menudo muestran una disminución de la estatura media, signos de malnutrición, mayor incidencia de ciertas enfermedades. Parece que, al menos inicialmente, la salud individual y la esperanza de vida pudieron incluso empeorar con la agricultura. Pero entonces, a ver si lo entiendo. Si tenía tantas desventajas iniciales, peor dieta, más trabajo, más enfermedades, ¿por qué demonios adoptamos la agricultura? Esto sí que no me cuadra. Esa es la gran pregunta. Y aquí es donde entran las hipótesis alternativas, que sugieren que quizás no fue una elección libre y entusiasta porque viéramos unas ventajas clarísimas. Quizás fue más bien una respuesta a ciertas presiones, una salida casi obligada. Presiones. ¿Cómo cuáles? Una de las teorías más influyentes es la de la presión demográfica previa. Autores como Mark Cowen o la propia Boserup sugieren que quizás las poblaciones de cazadores-recolectores, aunque lentamente, fueron creciendo durante el Paleolítico Superior. Llegó un punto en que la caza, la pesca y la recolección ya no daban abasto para alimentar a todos en un territorio determinado. Se llenó el paraíso, digamos. Algo así. Entonces se vieron forzados a buscar formas de obtener más comida de la misma superficie de tierra. Y la agricultura, aunque fuera más trabajosa y la dieta peor, permitía alimentar a más bocas por hectárea. La necesidad, la falta de alternativas, habría empujado al cambio. No fue tanto querer como tener que. ¿Vale? La presión de la población como causa. ¿Hay otras ideas? Sí, otra visión, como la que defiende Robert Allen para el creciente fértil, se centra más en los incentivos cambiantes debidos a factores ambientales y a la propia dinámica de las poblaciones. ¿Cómo? Allen argumenta que el fin de la última glaciación, hace unos 12.000, 15.000 años, cambió mucho los ecosistemas. En algunas zonas, como el Levante mediterráneo, quizás hubo periodos temporales de gran abundancia de cereales silvestres y caza. Esto pudo permitir a algunos grupos de cazadores-recolectores volverse más sedentarios, sin necesidad de moverse constantemente. Se asientan porque hay comida fácil por un tiempo. Exacto. Pero ese sedentarismo, aunque fuera temporal, facilitó que las mujeres tuvieran hijos más seguidos. No tenían que transportarlos. La población empezó a crecer más rápido en esas zonas. Y entonces, la abundancia inicial se acabó. O la caza mayor empezó a escasear por la propia presión humana o por cambios climáticos. Y se encuentran con más bocas que alimentar y menos recursos fáciles. Ahí está. Y en ese contexto, aunque cultivar fuera duro, empezó a ser relativamente más eficiente en términos de calorías obtenidas por hora de trabajo invertida, comparado con tener que ir cada vez más lejos a buscar animales o plantas silvestres que escaseaban. No es que la agricultura fuera maravillosa, sino que la alternativa, la caza-recolección tradicional, se había vuelto menos productiva. El cambio en los costes y beneficios relativos habría incentivado la adopción gradual de la domesticación. Entiendo. No una invención genial de repente, sino un proceso gradual, casi forzado por las circunstancias cambiantes. Eso sugieren estas visiones críticas. Un proceso muy largo, que duró milenios, no planificado, que ocurrió de formas diferentes en los distintos focos donde surgió, creciente fértil, China, Mesoamérica, Andes. Vaya,
Pues sí que cambia la perspectiva sobre el Neolítico. ¿Y cuál sería entonces el balance final de esta primera gran revolución? Pues es un balance complejo y con muchas sombras. Por un lado, es innegable que permitió sostener a una población muchísimo mayor en el planeta. Sin agricultura, seguiríamos siendo unos pocos millones. Y permitió el desarrollo de sociedades más complejas, con ciudades, estados, escritura. Las luces. Las luces, sí. Pero las sombras son también enormes. Primero, como dijimos, un posible empeoramiento inicial de la salud y la dieta para el individuo medio. Segundo, un estancamiento durante milenios del nivel de vida per cápita. La mayor producción se traducía en más gente, no en gente más rica. Y tercero, y esto es crucial, la revolución neolítica trajo consigo, o al menos coincidió con y facilitó, profundas y a menudo negativas transformaciones sociales. Sociales. ¿A qué te refieres? Pues al surgimiento de grandes desigualdades económicas y sociales. Con la agricultura aparece la tierra como propiedad privada, la posibilidad de acumular excedentes y con ello las diferencias entre ricos y pobres. Surgen las jerarquías, las élites que controlan la tierra, el agua, el poder político y militar. Aparecen los estados y los imperios, a menudo basados en la coerción y la extracción de rentas a los campesinos. Se refuerza enormemente el patriarcado. Y aparece la esclavitud a gran escala. Uf. O sea que la base de muchas de las cosas malas de la civilización también está ahí. Parece que sí. Por eso Jared Diamond llegó a lanzar esa frase tan provocadora y famosa, que la agricultura fue el peor error de la historia de la humanidad. Obviamente es una exageración para llamar la atención, pero nos obliga a pensar críticamente sobre qué entendemos por progreso. Más gente y más producción total es siempre mejor, aunque sea a costa de peor salud individual, más trabajo y enormes desigualdades sociales. Es una pregunta incómoda. Desde luego que lo es. Y ese estancamiento durante milenios del nivel de vida medio nos lleva directos a la siguiente gran pieza del puzzle, la era preindustrial. Si la agricultura permitió que hubiera mucha más gente, pero no necesariamente gente más rica en promedio, ¿qué mecanismo mantenía a la humanidad como atrapada en ese nivel de subsistencia durante tanto tiempo? Aquí es donde los apuntes introducen la figura clave de Thomas Malthus, ¿verdad? Exactamente. Thomas Robert Malthus, un clérigo y economista inglés que escribió su famosa obra, El ensayo sobre el principio de la población, a finales del siglo XVIII, en 1798. Justo cuando estaba empezando a romperse ese estancamiento en Inglaterra con la Revolución Industrial. Curioso momento. Muy curioso, sí. Él observaba el inicio de esos cambios, pero su teoría se formuló para explicar por qué durante los miles de años anteriores la humanidad no había conseguido escapar de forma duradera de unos niveles de vida muy cercanos a la subsistencia. Su idea central era bastante pesimista, la verdad. ¿Cuál era esa idea? Malthus planteaba que existe una tensión fundamental e inevitable entre la capacidad de reproducción de los seres humanos y la capacidad de la Tierra para producir alimentos. La gente se multiplica, la comida no tanto. Algo así, pero él lo formuló de forma más precisa. Decía que la población humana, si no encuentra obstáculos, tiende a crecer siguiendo una progresión geométrica, como 2, 4, 8, 16, 32... se duplica cada cierto tiempo, digamos cada 25 años en condiciones óptimas. Exponencialmente. Exacto. Mientras que la producción de alimentos, debido a que la cantidad de tierra cultivable es limitada y a los rendimientos decrecientes, cada nueva tierra puesta en cultivo es menos fértil que la anterior, solo puede aumentar, en el mejor de los casos, siguiendo una progresión aritmética, como 2, 3, 4, 5, 6. Crece sumando, no multiplicando. Eso es. Entonces, la conclusión es inevitable. Tarde o temprano, la capacidad de la población para crecer supera la capacidad de la tierra para alimentarla. La población choca contra lo que Malthus llamaba el techo de los recursos disponibles. Y cuando choca, ¿qué pasa? ¿Cómo funciona ese ajuste? Aquí entra el mecanismo económico que describió Malthus. A medida que la población crece, hay más trabajadores por cada hectárea de tierra. La relación TL, tierra por trabajador, disminuye. Por la ley de los rendimientos decrecientes, cada trabajador adicional añade menos producción que el anterior. O sea, la productividad marginal del trabajo, PMGL, disminuye. Cada vez cuesta más sacar un kilo extra de trigo. Exacto. Si la productividad baja, hay menos alimentos disponibles por persona. Esto hace que los precios de los alimentos, P,
tiendan a subir, mientras que los salarios reales, VR, es decir, lo que los trabajadores pueden comprar con su sueldo, tienden a bajar. La gente vive peor, se acerca al nivel de subsistencia. Y esa caída del nivel de vida es lo que frena a la población. Sí, Malthus identificó dos tipos de frenos, checks en inglés, que actúan para restablecer el equilibrio entre población y recursos. Por un lado, los frenos preventivos. Son aquellos que actúan reduciendo la tasa de natalidad. La gente, al ver que las condiciones empeoran, que es más difícil mantener una familia, decide casarse más tarde, o no casarse, o tener menos hijos. Es una respuesta, digamos, consciente o social. Bajan los nacimientos. Eso es. Y por otro lado, están los frenos positivos, positivos en el sentido de que añaden muertes, no de que sean buenos, son aquellos que aumentan la tasa de mortalidad. Cuando los salarios reales caen por debajo del nivel de subsistencia, aumenta la mortalidad por hambre, por malnutrición y por las enfermedades que se ceban en una población debilitada. También incluía aquí las guerras y otros desastres. Sube la mortalidad. Correcto. Entonces, el resultado de estos frenos, ya sea por menor natalidad o por mayor mortalidad, es que el crecimiento de la población se detiene, o incluso la población disminuye, hasta que se restablece el equilibrio con los recursos disponibles. El nivel de vida vuelve a acercarse al de subsistencia. ¿Y si hay una mejora tecnológica? ¿Qué pasa? Si se inventa un arado mejor o un nuevo cultivo. Según el modelo malthusiano más estricto, esa mejora solo proporciona un alivio temporal. Un avance técnico puede elevar un poco el techo de producción de alimentos. Durante un tiempo, la población puede crecer y los salarios reales pueden subir por encima de la subsistencia. Pero la población vuelve a crecer hasta alcanzar el nuevo techo. exacto. La tendencia natural de la población acaba comiéndose la ganancia tecnológica. A largo plazo, el resultado es simplemente más población viviendo al mismo nivel de subsistencia de antes. La tecnología, en este modelo, es exógena, viene de fuera, no se explica por el modelo y no consigue romper la trampa. Es la famosa trampa malthusiana. Esa es. Una situación de estancamiento a largo plazo del nivel de vida medio PIB per cápita o salarios reales, donde la población fluctúa alrededor de un nivel de equilibrio determinado por la tecnología y los recursos disponibles, pero sin una mejora sostenida. Los apuntes mencionan los gráficos 1.5 y 1.6 que ilustran esta dinámica. Suena bastante lógico y explica bien esa sensación de estancamiento durante milenios que comentábamos. ¿Y qué tal encaja este modelo con la evidencia histórica real de la era preindustrial? ¿Funcionó así de bien? Pues explica algunas cosas, pero la realidad histórica fue, como siempre, más compleja. A ver, el modelo de Malthus sí parece capturar bien la lentitud general del crecimiento de la población y de la renta per cápita durante la mayor parte de la historia preindustrial. También parece encajar con la correlación inversa que a veces se observa empíricamente entre los movimientos de la población y los salarios reales en algunos episodios históricos. Por ejemplo. El ejemplo clásico es el impacto de la peste negra en Europa a mediados del siglo XIV. La peste mató a entre un tercio y la mitad de la población. Fue una catástrofe demográfica brutal. ¿Pero qué pasó después? Al haber muchos menos trabajadores para la misma cantidad de tierra y capital, los salarios reales de los supervivientes subieron muchísimo. Hubo una edad de oro para los jornaleros en algunos sitios. Esto encaja con la lógica malthusiana. Menos población, más recursos por persona, mejores salarios. Ahí parece funcionar. Pero el modelo también tiene críticas y limitaciones importantes. Una de las principales es que las grandes crisis de mortalidad en la historia preindustrial no siempre fueron causadas directamente por el hambre debido a la presión demográfica sobre los recursos, como enfatizaba Malthus. A menudo fueron provocadas por epidemias devastadoras como la propia peste negra, la viruela, el sarampión, que llegaban como shocks externos, relativamente independientes del estado nutricional previo de la población. O sea, las enfermedades mataban mucho por sí mismas. Exacto. El modelo de Malthus tiende a ver las enfermedades como una consecuencia de la malnutrición, freno positivo endógeno, pero muchas grandes epidemias tuvieron una dinámica propia relacionada con el comercio, la guerra, la urbanización, factores que Malthus no incorporó centralmente. Piensa también en el impacto brutal de las enfermedades europeas sobre la población indígena americana tras la conquista. No fue por un problema previo de recursos allí. Entiendo, ¿el papel de las epidemias como factor autónomo?
Es una crítica. ¿Alguna más? Sí, otra crítica importante se refiere a la propia evidencia empírica sobre la relación negativa entre población y salarios a largo plazo. Aunque en algunos episodios, como la peste negra, se ve clara, si miras periodos más largos o comparas distintas regiones, esa correlación no siempre se cumple tan nítidamente. Hubo periodos de crecimiento demográfico que no fueron acompañados de caídas de salarios o incluso hubo mejoras salariales. ¿Y eso por qué? Pues sugiere que otros factores, que Malthus tendía a minimizar o a considerar solo temporales, también estaban jugando un papel importante incluso antes de la revolución industrial. Por ejemplo, pequeños pero acumulativos avances técnicos en la agricultura, mejoras en las instituciones, como mercados más eficientes, mayor seguridad, el desarrollo del comercio que permitía la especialización. Estos factores podían estar elevando lentamente la productividad, la PTF de la que hablamos antes, y contrarrestando, al menos parcialmente, la presión demográfica. La trampa malthusiana quizás no era tan férrea o tan universal como el modelo simple sugiere. O sea que Malthus nos da una pieza importante del rompecabezas preindustrial, pero no toda la imagen. Exacto. Ayuda a entender las limitaciones fundamentales de esa era, la dificultad para lograr un crecimiento sostenido, pero la historia real fue una interacción más compleja entre demografía, tecnología, instituciones, enfermedades y otros factores. Muy bien. Llegados a este punto, parece que tenemos las bases para entender cómo se rompió finalmente esa trampa malthusiana con la revolución industrial. Pero, antes de entrar en eso, que seguramente será tema para otra ocasión, vamos a recapitular un poco lo que hemos visto hoy, que ha sido mucho. De acuerdo. Hemos empezado viendo qué es la historia económica, esa disciplina a caballo entre la historia y la economía que busca no solo describir, sino sobre todo explicar el porqué de las transformaciones económicas a largo plazo. Sí, hemos hablado de su método, de las variables dependientes e independientes y del reto que supone la endogeneidad, esa interconexión de todas las causas y efectos. Hemos detallado sus enormes limitaciones. Todo lo que deja fuera del mercado, su indiferencia ante qué se produce, los gastos defensivos, la ignorancia sobre las condiciones laborales, el medio ambiente o la desigualdad. Una herramienta útil, pero para usar con muchísima precaución. Exacto. Después distinguimos entre crecimiento extensivo, más factores, y crecimiento intensivo, más eficiencia. Y aquí introdujimos el concepto clave de la productividad total de los factores, la PTF, ese residuo que mide las mejoras en eficiencia y tecnología, y que es el verdadero motor del progreso a largo plazo. Y vimos cómo se conecta con las ideas de Smith, división del trabajo, comercio, Schumpeter, innovación, y análisis más recientes como el de Allen sobre los incentivos de precios relativos en la revolución industrial. A continuación, dimos el gran salto a la visión de muy largo plazo, identificando las dos grandes revoluciones. La neolítica, con la aparición de la agricultura, que permitió un primer, aunque lento, crecimiento de la población, y la industrial, que supuso un crecimiento exponencial tanto de la población como, por primera vez, de la renta per cápita en algunas zonas. Y subrayamos el papel crucial de la energía en ambas. El control de la energía solar vía domesticación en el neolítico y el acceso masivo a la energía fósil en la industrial. Y cómo esta última revolución dio lugar a la gran divergencia, la creciente desigualdad entre países. Luego nos detuvimos en la revolución neolítica, cuestionando la visión tradicional de progreso inequívoco. Vimos las posibles desventajas iniciales, peor dieta, más trabajo, enfermedades, y las hipótesis alternativas sobre sus causas, presión demográfica, incentivos cambiantes por factores ambientales. Y destacamos sus profundas consecuencias sociales, desigualdad, jerarquía, patriarcado, esclavitud, lo que nos llevó a la provocadora idea de Diamond sobre si fue el peor error de la humanidad. Finalmente, abordamos el modelo de Malthus para explicar el estancamiento preindustrial. Describimos su lógica, población crece geométricamente, recursos aritméticamente, el mecanismo de ajuste vía rendimientos decrecientes y caída de salarios reales, y los frenos preventivos, menos natalidad, y positivos, más mortalidad. Definimos la trampa malthusiana como ese equilibrio de subsistencia a largo plazo. Y aunque vimos que explica bien la lentitud general y algunos episodios como la peste negra, también señalamos sus limitaciones, el papel autónomo de las epidemias y la evidencia de que otros factores, tecnología e instituciones, ya influían antes de la revolución industrial.
Creo que es un buen resumen de los bloques principales que hemos cubierto hoy, siguiendo los materiales del curso. Perfecto. Pues como decíamos, esto sienta las bases para entender cómo se produjo la gran ruptura, la salida de esa trampa con la revolución industrial y la transición demográfica que la acompañó. Pero eso lo dejaremos para una próxima exploración. Me parece bien. Y para terminar, como siempre, una reflexión final, algo para darle vueltas. Hemos visto que la historia económica no es una linealeta de progreso constante. La revolución neolítica, que objetivamente permitió alimentar a muchísima más gente, quizás supuso un retroceso en el bienestar individual para las primeras generaciones de agricultores y sentó las bases de estructuras sociales muy opresivas. Esto nos hace preguntarnos, ¿hasta qué punto el éxito macroeconómico o demográfico, más PIB, más población, se traduce automáticamente en una mejora del bienestar humano real y bien distribuido? ¿O acaso cada gran transformación tecnológica y social viene inevitablemente acompañada de costes, de contrapartidas, a veces muy duras y duraderas, que tendemos a olvidar cuando miramos solo las cifras globales o los beneficios a largo plazo? Una pregunta que resuena mucho hoy en día también, ¿no crees? Sin duda. El progreso tiene costes y ganadores y perdedores. La historia económica nos ayuda a verlo con perspectiva.